El día de hoy tenemos un tema que a mí me encanta, un tema especial, un tema bonito, y es porque en el mensaje pasado les decía que íbamos a reescribir otra vez los libros cristianos acerca de la salvación, porque lamentablemente nos han enseñado cosas que no son reales, que no son bíblicas, sino nos han enseñado lo que enseña el romanismo y nos ha enseñado lo que enseña el helenismo y nos han enseñado incorrectamente. Así es que queremos volver a comenzar desde abajo, empezando sabiendo cómo, acerca de la salvación o cómo puedo ser salvo, cómo poder entrar en el reino de los cielos. Les dije que en la Biblia no existe la palabra cielo. Diga conmigo, no existe la palabra cielo. ¿Sí? Siempre nos dicen que nos vamos a ir al cielo, pero la Biblia habla de los shamayim y está en plural y nos habla de los cielos. Y empezamos a estudiar qué es todo esto. Entonces, por eso tenemos que tener un concepto diferente a lo que nos han enseñado, para que sea un concepto bíblico y sobre todo basado en raíces hebreas. De lo contrario, nuestro curso o el curso que estamos tomando en lo que nos enseñaron en las buenas noticias es totalmente incorrecto. Por eso hemos estado hablando de cómo obtener esa salvación, cómo ser salvos. Estuvimos hablando de este tema que toca mucho, incluso los evangelistas cristianos tocan mucho este tema, diciendo que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pues puedes tener salvación. Y entonces estuvimos viendo, todos los que nos están viendo en estos momentos, les sugiero que vayan al audio anterior, al tema anterior de cómo ser salvo, para que ustedes puedan ver todos estos estudios primero. Yo no los voy a tocar ahorita, solo los estamos recordando, pero para que vean que no solamente es decir, Señor, entra en mi corazón y ya la hice, ¿verdad? Qué bueno que fuera así, de fácil, ¿verdad? Pero hasta el apóstol Kefas dijo, el Shaliach Kefas dijo, qué difícil es entrar en el reino. Él mismo lo había dicho. Entonces, imagínense si solamente decimos, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, y yo ya no puedo, ya no voy a hacer nada, porque ya me gané el boleto directo de primera fila al reino de Dios. ¿Será así de veras? Bueno, escuche el audio o el tema anterior para que usted pueda recordar un poquito. Pero bueno, los que están aquí pues están recordando que empezamos con este texto. Empezamos también con Hechos capítulo 16, donde también se usa mucho este texto, donde dice, y después de sacarlos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Allí pregunta el soldado y ellos le respondieron, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora muchas personas dicen, ya ves, tienes que creer en Él y ya automáticamente, fíjate, le agrega, ¿no? Automáticamente ya tu familia será salva. Aunque tu familia no vaya a la congregación, aunque tu familia no busque de Dios, aunque tu familia no se entregue, aunque tu familia no conozca la palabra, ahí dice que si tú te entregas ya toda tu familia es salva. Mucha gente lo toma de esa manera, distorsionando la palabra de Dios. Y de la misma manera dicen, mira, aquí dice que solamente debo de creer en el Señor y ya seré salvo. Mira, si esto fuera así, también el diablo sería salvo. Porque la Biblia dice que el diablo también cree conjuntamente con sus demonios. Él cree en nuestro Señor y Salvador más que tú. Incluso cuando vino aquí dijo, yo te conozco, tú eres el santo de Israel, santo de Dios, el Kadosh Baruj. Imagínate, el mismo demonio ya conocía al Señor. Entonces, no podemos tomar este texto de esta manera. Tenemos que leer el contexto, tenemos que estudiar de qué se trata. Es como aquel que dice, mira, Pablo dijo que no satisfagas los deseos de la carne. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? Ahora, comer cuando tienes hambre es satisfacer los deseos de la carne, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, cuando vayas a comer acuérdate de ese versículo y no comas. Porque ahí dice que no satisfagan los deseos de la carne. Amado, si yo quiero torcer la palabra, la tuerzo. Pablo obviamente no estaba hablando del comer,
¿De qué estaba hablando? De la inmoralidad sexual. ¿Y cómo lo sé? Por el contexto. Yo tengo que leer el contexto para saber qué es lo que estaba hablando Pablo. Está como aquel que dice, mira, la Biblia dice que la paga, no, ¿cómo dice? Se me fue ahorita, se me borró de la mente el texto. Bueno, me voy a acordar ahorita. Está en Romanos este texto, pero lo tuercen completamente porque no ven de lo que está hablando el contexto. ¿Me explico? Si vemos el contexto, entonces podemos conocer el tema del cual que está hablando Pablo y no torcemos la palabra del Señor. Entonces, este es un versículo más que podemos torcer. Si fuera esto así, entonces el Señor mintió cuando dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que cree en mí entrará en el reino de los cielos, de los shamayim, sino aquel que ¿qué? Quiero recordarles mucho esa cita bíblica. También estuvimos hablando aquí de Hechos 16:32, cuando dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primero les dice, cree en el Señor, pero le hablaron de la palabra del Señor. Ahora, si creyendo en el Señor ya vas a ser salvo, automáticamente para que le hablan de la palabra, si ya no la necesita, porque ya es salvo. No, le estaban hablando del primer paso. Tú tienes que creer que Yeshua HaMashiach es realmente el Mesías de Israel, que vino a traerte salvación. Y estuvimos hablando que después le debes obediencia, porque lo estás reconociendo como tu Adón. Entonces le debes obediencia. Muy bien. ¿Qué enseñó el Mesías acerca de esto cuando a él le preguntaron? Porque tenemos que obedecer, tenemos que aprender. El Señor dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. El que dice que me ama y no obedece mis mandamientos, el tal es mentiroso. Y aquí tenemos que entonces estudiar y reconocer las enseñanzas de nuestro Señor. Se le acercaron y le preguntaron, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, ¿qué dice? Acéptame en tu corazón. ¿Qué dijo él? Guarda los mandamientos. Entonces tal vez digas, oiga pastor, entonces las obras me hacen salvo. No. También no te equivoques y no saques de contexto estas citas bíblicas. Pero el Señor les dijo, guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya lo había reconocido como Señor. ¿Por qué? Porque le dijo Señor bueno. Y le dijo, guarda los mandamientos, pero no para que Él los guardara, sino para que los demás escucharan, porque Él ya los guardaba. Señor, yo ya guardo esto desde pequeño. Bueno, solo te falta una cosa. No seas tacaño, ve y da. Si no dice amén, diga, ups, ouch. Porque así hay mucha gente, ¿no? Que vienen a la congregación, que obedecen y que son personas excelentes como esta persona. Pero si también te falta algo, no puedes entrar. Dijo, no puedes entrar porque te falta algo. Ve y da. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, dalo. Y a mucha gente no le gusta dar, no le gusta obedecer. Y por eso anda ahí buscando torcer las escrituras. Lucas capítulo 10, he aquí cierto intérprete de la ley, se levantó para ponerle a prueba y dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de esta cita? Lucas 10:25. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Quieres la vida eterna? ¿Qué está escrito en la Torá? Y entonces le dijo lo que estaba escrito en la Torá. Segunda de Tesalonicenses 2:6, del 6 al 9 también lo leímos. Y leímos, dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con acción a los que los afligen y darles alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Yeshua se ha revelado desde el cielo, aquí es cielos, con sus poderosos ángeles mensajeros, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Dando retribución, dando castigo ¿a quién?
a los que no conocen a Dios. Y por eso aquí te saqué el versículo que dice que la vida eterna también consiste en el conocimiento, porque Él dijo, en la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Así que tenemos que tener el conocimiento, porque por falta del conocimiento el pueblo, ¿qué? Muere, perece. Amén. Juan 17:3. Hay que conocerlo. Hoy estábamos cantando, quiero conocerte. ¿Sí? Hay que conocerlo más y más. No se dejen engañar de las personas que dicen, pastores, que la letra mata. Otra vez, tuercen las escrituras y sacan una parte de contexto. Si de veras fuera así como ellos piensan, el primero en haberse muerto fue el apóstol Pablo, Rab Shaul, porque él era un erudito. Él tenía mucha letra, ¿sí? Entonces sí tenemos que conocer. Lógico, no podemos apartarnos de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Él es el que nos revela. Porque no es lo que conocemos, sino que vivimos de lo que conocemos. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Entonces vamos hoy a continuar con la segunda parte del mensaje, para que tú entiendas la verdadera salvación y tú puedas comprender cómo puedas entrar en el reino de los cielos. Es muy importante que tú entiendas estas cosas para que tú no te pierdas el día que el Señor venga. Pastores, que la salvación no se pierde. Yo soy salvo, por siempre salvo, no importa lo que haga. ¿Será cierto? Eso dice la Escritura. No, eso lo dijo Calvino. Y estudien quién fue Calvino para que veamos si podamos creer en una persona como él o no. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21. Vamos a orar. Padre, te pido que uses mi vida, usa mi mente, usa mi ser para poder exponer tu palabra. Y que tu palabra pueda llegar hasta nuestros corazones, Señor, a fin de causar cambios, Padre Celestial, en nuestra manera de vivir. Padre, no importa si tu palabra nos incomoda. Permite que eso pase para que realmente podamos decidir tener un cambio en nuestra vida. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Lo tienen? Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los Shamayim, los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está o dónde se encuentra, dónde tú puedes encontrar la voluntad del Padre? En la Torá. En la Torá. Conocido más por el cristianismo en griego como Pentateuco, los 5 primeros libros de Moshe. Después vienen otros libros históricos que nos enseñan cómo vivió el pueblo de Israel la Torá. ¿Me explico? Ahora, lo que conocemos hoy como Biblia lo formó el sistema católico romano en el concilio de Nicea. Y ahí puso el orden que ellos quisieron y le cambiaron los nombres a los libros que el pueblo de Israel escribió. Y no solo le cambiaron los nombres, sino le quitaron y le pusieron lo que mejor se les antojó. Por ejemplo, el libro que le pusieron Éxodo, en griego Éxodo significa en español salida. Pero ese libro no se llamaba y no se llama así. Y digo no se llamaba porque en el concilio de Nicea se lo cambiaron a salida. No les gustó, dijeron, ¿cómo se llama este libro? Se llama Shemot. Y Shemot significa nombres, diga conmigo nombres. Segundo libro de la Biblia se llama Nombres en español. Si quiere hablar hebreo, Shemot. Así se llama el segundo libro de la Biblia. Pero no les gustó, les dijo, ¿qué es eso? Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle algo relacionado con lo que estaba pasando. Pues salieron de Egipto, pues ponle salida. Y se les antojó en el concilio de Nicea ponerle salida, que en griego es Éxodos. Éxodos. Así es que todo lo cambió Roma.
Y llegó el cristianismo para engañarnos con sus mentiras. Y usted tiene que tomar la decisión si continuar con esa mentira o venir al verdadero mensaje de salvación y de vida que está en las raíces hebreas. Y sé que la verdad no es fácil, porque es más difícil seguir la verdad que seguir la mentira. Seguir la mentira es fácil. Fácil. Como es más fácil ser tirano que seguir cualquiera de las leyes en cualquier país. Es real. Es muy fácil ser un tirano y un desobediente que seguir las reglas de cualquier índole. Y por eso a la gente no le gusta seguir las reglas que Dios marcó en las Escrituras. Ahora, cuando Rab Shaul hablaba, cuando Kefas hablaba, cuando los talmidim, apóstoles en griego, hablaban y enseñaban, ¿qué usaban ellos para enseñar? ¿El Nuevo Testamento? Por supuesto que no, porque no existía en ese tiempo. Ellos usaban la Biblia, tampoco, porque no existía en aquel tiempo. ¿Qué existía? Existía la Torá, los 5 libros de Moshe, y no juntos, separados. Y luego existían los demás libros de los profetas, también por separado, rollos. Y eso lo escuchaban Shabbat tras Shabbat. Y lo escucharon de nuestro Mesías, y es lo que ellos hablaban. Es lo que ellos enseñaban. Y es lo que hoy día la iglesia cristiana no quiere. Qué tremendo. Sigamos adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, una carta que Rab Shaul le envió a Timoteo. ¿Lo tenemos? Dice así, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, diga conmigo útil, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, diga conmigo justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado por toda buena obra. No estamos poniendo los textos en pantalla, Edgar. ¿Sí? Ok. Bien. Ahí lo tienen. Es que mi pantalla va retrasada por unos segundos. Ok. Entonces aquí vean que yo coloreé de amarillo la palabra justicia, porque es una palabra que tienes que entender en esta cita. Ahora, lo primero que yo quiero que tú veas es que cuando Rab Shaul dijo toda escritura es inspirada por Dios, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento porque no existía. Se estaba refiriendo a lo que te acabo de decir, a la Torá y a los libros, los manuscritos de los profetas. Y dijo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Así es que no me vengas a decir que el Viejo Testamento ya pasó y que el Viejo Testamento ya no se ve y que el Viejo Testamento ya es obsoleto, porque el apóstol Pablo dijo que toda la escritura era útil. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. ¿Pero instruir en qué? En justicia. Diga conmigo justicia otra vez. Yo quiero que vean esta palabra en este texto, porque esta palabra, cuando, mira, muchas personas citan este texto, pero esta palabra como que se esconde, como que no le dan importancia a esta palabra, y por eso erramos. Toda esta escritura es para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, pero en justicia. ¿A qué se refiere Rab Shaul cuando dice que toda la escritura es para que nosotros veamos y seamos justos? Porque nos está instruyendo en justicia.
Mira, amado hermano, tú has estudiado la Biblia por años y si yo te pregunto acerca de justicia, a lo mejor no vas a saber. Y el fin de enseñarte la palabra de Dios, según este texto de Rab Shaul, es para instruirnos en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre sea perfecto y equipado para toda buena obra. O sea, si tú te instruyes en justicia, vas a ser perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué es instruirme en justicia? Tanto para que yo sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿De qué habla Pablo? Bueno, entonces tenemos que estudiar y entender qué es justicia. ¿De dónde fue sacada esa palabra? Porque otra vez es una traducción. Entonces queremos investigar, queremos ver. Y esa es la manera de estudiar la Biblia, hermanos. Esa es la manera de estudiar la palabra de Dios. No solo la leas así. Es importantísimo para tu salvación que tú puedas entender estas cosas. Detalles que puedes perderte. Pastores, que yo he leído la palabra, me ha instruido, me ha corregido, pero no sabía que tenía que corregirme en justicia, o que el punto de todo es la justicia. La palabra justicia, dice el diccionario, que es principio moral que indica a obrar y juzgar respetando la verdad, el emet, y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Tienes que ser instruido en que tú tienes que tener principios morales inclinados a obrar. Di conmigo, obrar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No es el que escucha. No es el que escucha, sino el que ¿qué? El que obra, el que hace la ley, el que cumple la ley, la Torá. Pablo lo dijo. Entonces hay que aprender a obrar. Podrás conocer mucho de la Biblia, pero si no la vives, no sabes nada. Vuelvo a repetirte, no es lo que conoces de la Escritura, sino qué vives de ella. ¿Qué tanto vives de lo que sabes? Vamos a seguir viendo esto. La palabra griega que se usó, obviamente primero recuerda que fue el hebreo, luego el arameo, luego el griego. Y quizás aquí Pablo le escribió a Timoteo en griego, en lugar de haberle escrito en hebreo, pero vamos a ver qué palabra griega utilizó. La palabra griega que fue utilizada aquí, o que está en la Biblia griega, es dikaiosune. Dikaiosune. Me hace difícil pronunciar el griego. Dikaiosune. Y esa palabra dikaiosune realmente significa equidad. Y tal vez me digas, pastor, pues con razón la tradujeron, porque pues si no entiendo justicia, menos equidad. Bueno, gracias a Dios que hoy podemos ver otras versiones, las cuales nos pueden ayudar a poder entender. Pero si no entiendes esa palabra, pues búscala también en el diccionario. Es importante, di conmigo, es importante. Es importante para tu salvación, hermano. Es importante para tu salvación. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas sino ser salvos y estar con el Mesías toda la eternidad? No hay nada más importante que eso en la vida, amados hermanos. Todo lo demás se va a quedar aquí. Pero si tú no entiendes tu propia salvación, estás desperdiciando lo más importante de toda la vida. Entonces volvemos al versículo y leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en equidad. En equidad, esa es la palabra. Ahora, también puede significar justificación. Según el diccionario griego, diakosune es equidad primeramente, y también puede significar justificación. Ahora, ¿qué es equidad?
si toda la palabra del Señor está allí para corregirte y para instruirte en equidad, tú tienes entonces que saber qué es equidad. De lo contrario, no vas a saber por qué te está instruyendo la Escritura, no vas a saber por qué te está enseñando y te está corrigiendo. Es como un niño pequeñito. Me duele el corazón cuando hay padres inconscientes que golpean a los pequeñitos. Mira, un niño, vamos a decir de meses, 8 meses, tal vez un año. Imagínate que llega el niño y se me ocurre el teclado porque está a mi lado, no porque vayan a pensar en Edgar, por favor. Y llega el niño y toca el teclado, pip, o vamos a decir, estoy trabajando en la computadora. ¿A cuántos les ha pasado a los que trabajan en computadora? Y llega el bebé y pam, pam, le pega tus teclas. Y quizás, pum, te quitó tu trabajo de ahí. Y dices, no lo guardé. Inmediatamente te volteas, tomas su manita y pum, niño malo. ¿Cuántos han visto eso? Para no decir cuántos lo hicieron. Y mira, amado, ¿tú crees que el niño tiene conciencia de que hizo algo malo? Por supuesto que no. El bebé está jugando, está tratando de llamarte tu atención. El bebé no sabe que está haciendo algo malo. Entonces, cuando tú le pegas al bebé, el bebé no entiende por qué tú le pegaste. Él no va a entender. Él solo se va a dañar su corazoncito y va a decir, ¿por qué me pega papá, mamá? Y va a llorar de sentimiento. No de dolor, de sentimiento. ¿Tengo razón o no? ¿A cuánto les ha pasado? Va a llorar, ese niño va a llorar de sentimiento. Porque no entiende por qué le pegaste. No tiene la capacidad todavía de entender que hizo algo malo. Y así somos nosotros. Estamos en la misma página delante del Señor. Por eso es que tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que entender. El Señor dice, he pasado los tiempos de ignorancia, ahora mando a que se arrepientan, que hagan teshuvá, que cambien su manera de vivir. Bien, entonces, ¿qué es equidad? ¿Qué es equidad? Te instruye, te enseña en equidad. Equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Y tal vez te me quedes viendo y dices, pastor, me quedé igual. Por eso es que te puse, mira, como diría la pastora Lucecita, esta fotico aquí, para que tú veas lo que quiere decir ese texto. Te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere corregir en esto. Ve la diferencia que hay entre la igualdad y la equidad y tú lo vas a poder entender. En la fotografía de tu izquierda ves igualdad, porque a todos se les dio igual. Todos tienen el mismo cajón, todos tienen el mismo tamaño de cajón, se les dio por igual a los tres. Eso es igualdad. Pero ahí no quiere instruirnos el Señor, nos quiere instruir en ¿qué dije? En equidad. Ahora, ¿qué es equidad? La equidad es justicia. Por eso lo tradujeron como justicia, para que tú lo pudieras entender un poquito mejor. La equidad es justicia. En la foto del lado derecho se hizo justicia. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Cuántos están entendiendo mejor? Anímenme, hermanos, porque todavía se me quedan como patinando ahí, ¿verdad? Entonces yo necesito ir más despacio. Yo creo que entiendas perfectamente. En la foto del lado derecho se está haciendo equidad, justicia, porque no es justo que ese niño pequeño que está allí haya tenido lo mismo que los demás cuando él no tiene la capacidad de obtenerlo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los demás están disfrutando del partido, pero el niñito pequeño no. Por lo cual es injusto. Es injusto.
Y si tú no eres instruido en la palabra del Señor en equidad, siempre vas a ser injusto. Vas a decir, es que yo estoy siendo justo porque estoy dando todo por igual. Eso no es justicia, eso no es equidad. Tienes que ver perfectamente qué merece cada quien o qué necesita la persona, no solo darle. ¿Me explico? Y es lo que la palabra enseña. Yo sé que el tiempo se me está viniendo encima y tal vez tengamos que continuar con esto, pero quiero terminar para que ustedes puedan entender a qué quiero llegar con esto que les estoy enseñando. El niño pequeño en la fotografía del lado derecho tiene ya 2 cajones que le fue quitado al más grandulón. Y se lo dieron al más pequeño. ¿Haciendo qué? Justicia, haciendo equidad, siendo justos para que los 3 disfruten de ese partido. Y tal vez el grandote dice, ¿y yo qué? No tengo nada. No lo necesitas. Ahora, ¿cómo sabe que no lo necesita? A la foto del lado izquierdo, ¿quién le puede enseñar a ese grandulón lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién le puede enseñar a él que lo que está haciendo está mal? Imagínense en la vida, ¿quién te puede enseñar a ti qué está bien y qué está mal? ¿A dónde tienes que recurrir para poder aprender todo esto? A la Torá. Exactamente, a la Torá. Instrucciones y mandamientos de Dios para instruirte en equidad. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Sí? Miren, justificación, que es la siguiente palabra, para que lo puedas entender un poquito más. La justificación, que es la siguiente palabra, viene de la palabra justificar. Si tú buscas justificación, pues te va a decir aquel que justifica o que practica justificar. ¿Qué es justificar? Hacer que otra cosa sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. La palabra de Dios es justa y te enseña equidad y te enseña qué es admisible y qué no. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué puede ser admisible para mí? ¿Qué es inadecuado para mí? ¿Qué me va a enseñar eso? La palabra del Señor. La palabra, la Torá, los mandamientos. Ahí quiero llegar, amados hermanos. Si no hay mandamientos, no hay justicia, no hay equidad. Te lo voy a decir en términos seculares. Si no hay ley, no hay equidad. ¿No es cierto, abogada? Si no hubiese leyes, ¿cómo podría haber equidad? ¿Quién me dice a mí que estoy haciendo mal? ¿Quién me dijo a mí que pasarme un semáforo está mal? Un semáforo en rojo, claro. ¿Quién me dice a mí que ir a una velocidad de 200 millas por hora en una carretera donde hay casas está mal? ¿Quién me lo dice? ¿Quién? La ley. Y yo tengo que ser respetuoso a las leyes donde yo vivo para vivir en paz. ¿No es cierto? Entonces, en el área espiritual, ¿quién me va a decir a mí qué cosas son buenas, admisibles, permitibles y qué no? ¿Qué? Por eso dijo el Señor, si tú obedeces mis leyes, mis estatutos, mis decretos, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero obviamente, si tú desobedeces la ley natural, te vas a meter en problemas. ¿Sí o no? ¿O cuántos eran como yo? No me ve, aquí no hay policías. Yo estoy seguro que ni me van a ver. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Ninguno? ¿Dos nada más?
Y a veces espiritualmente hacemos así, ¿no? Dios no me ve. Me ve el pastor, pero Dios no. Siempre hemos contado ese chiste, ¿verdad? De que muchas veces cuando llego a las casas, rapidito le corren, apagan la televisión, sacan la Biblia, llegó el pastor. Quitan la changa de música que tienen ahí y ponen alabanzas. Llegó el pastor. Y ya cuando abren la puerta, todos, aleluya, aleluya. Amén, pastor, gloria a Dios, pásele, aleluya. Como si el pastor los fuera a salvar, fíjate nada más. Qué tremendo. Nos escondemos de Dios. Nos escondemos de Dios. Un día andaba una persona corriendo ahí, ¿no? Con sus audífonos. Obviamente yo no oía lo que oía los audífonos, pero sí oía lo que cantaba su boca. Iba corriendo y venía, pero canta. Ya ves que a veces no sabes si estás hablando fuerte con tus audífonos. O sea, venía cantando y que la changa y que la maranga, ¿no? Y cuando me ve, aleluya, gloria. Y se paró, Dios le bendiga, pastor, aleluya. Y se fue alabando a Dios. Hermano, yo no te voy a salvar. Y de Dios no te puedes esconder. Agrádale a Él, no a mí. Entonces, justificación, de justificar, hacer que otra cosa sea admisible, no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. Todo lo que hagas, entiende, hazlo para agradarlo a Él. Porque si en el ámbito natural sabes que te metes en problemas desobedeciendo la ley, en el ámbito espiritual te metes en problemas si no conoces la Torah, las instrucciones, la guianza divina y lo que el Señor quiere de ti, para que tú le agrades. Por eso el Señor nos habla de justicia. En otras palabras, la escritura es útil para enseñar y corregir en justicia. ¿Para qué? Para que seas perfecto. En otras palabras, para que seas justo. Pero el mundo te enseña a que no eres justo y el mundo te enseña a que no eres perfecto. Hasta te dicen, ¿sabes qué? Nadie es perfecto. ¿Cuántos oyeron eso? Nadie es perfecto. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero dice aquí que la escritura es para que tú seas justo y para que seas perfecto. Wow, qué tremendo, ¿no? Esa es la meta a la cual tenemos que llegar. Y voy a terminar aquí porque la siguiente sesión te voy a enseñar quién es una persona justa. Pero mira, vamos a darle una entrada aquí para que tú veas esto, para que puedas conectar con todo esto. Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, otra vez hablando de justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, di conmigo justo, mas el justo por la fe vivirá. Aquí lo dijo todo el apóstol Pablo. Si tú puedes entender la palabra justicia y quién es justo, tú vas a entender cómo puedes vivir eternamente. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si tú no conoces qué es fe en hebreo, no lo vas a poder entender. Si tú no conoces qué es un justo en hebreo, tampoco lo vas a poder entender. Y vas a distorsionar esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque no conoces las raíces hebreas. Así es que si tú eres un predicador, si tú eres un ministro que se para y da estudios, por favor tienes que conocer raíces hebreas. Si no, no puedes, porque estarías distorsionando la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir aquí la palabra del Señor en Romanos cuando se escribió, mas el justo por la fe vivirá? Ahora, esta cita no está en el Nuevo Testamento. ¿Está dónde? En el Antiguo Testamento. Solo se dijo y por eso se escribió acá en el Nuevo Testamento. ¿Estamos entendiendo? Porque aquí dijo, está escrito. ¿Dónde? En el llamado Antiguo Testamento, que tampoco se llama Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Primer pacto. ¿Dónde está? En Habacuc capítulo 2 versículo 4. Dice, he aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo
por su fe vivirá. Entonces, amado hermano, este estudio te lo voy a dar la siguiente vez, pero yo quiero que tú veas quién es justo, rápidamente, quién es justo. La palabra justo del griego, porque estamos viendo primero el Nuevo Testamento, ¿verdad? El código real, o el Brit Hadashah, o el pacto renovado, porque tampoco se llama Nuevo Testamento. Aquí en Romanos se escribió en griego, fue dictado en hebreo, se escribió en griego. Y la palabra griega para decir el justo, esa es la palabra dikaios. ¿Y significa qué? Equitativo. Otra vez volvemos a la palabra equidad. Por implicación, la palabra equidad aquí por implicación significa inocente o santo. Entonces, si regreso aquí y ya tengo en mi mente qué significa la palabra justo, lo puedo leer así: mas en los inocente, el que hace equidad, mas el santo por su ¿qué? Por su fe, ahora en hebreo, emuná, ¿qué significa? Exactamente, por su fe obediente, por su fe activa, vivirá. ¿Te das cuenta ahora sí de lo que realmente está diciendo aquí? Ahora en hebreo es sadik, y aquí es donde tú vas a entender qué es un sadik en las raíces hebreas y en el judaísmo. Un sadik, ese es un título tremendo. Y tú vas a entender que Moshe Rabenu, que Abraham eran sadikim. ¿Y qué significa eso? Aquí lo está diciendo. Mas el sadik, el obediente, la persona equitativa, la persona santa, y vamos a ver qué es santo, todo eso lo vamos a ver en la siguiente, para que tú veas cómo realmente puedes tener tu salvación. Por su emuná vivirá. Ese es el real mensaje de salvación. Si tú quieres un mensaje de salvación real, es este. Basado en raíces hebreas, no en las mentiras helénicas que nos han contado. De que reciba al Señor tu corazón, ya la hiciste. No. Hay mucho más que implica eso. El apóstol Pablo, entonces es difícil, Kefas le dije al Señor, entonces es difícil entrar en el reino de los cielos. Vean lo que le contestó el maestro. No es que sea difícil, porque dice David que sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú amas al Señor, amado hermano, es como, incluso el apóstol Pablo, Rab Shaul, compara a una mujer con la palabra, con la Torah, en un matrimonio. Mira, cuando tú no amas a tu varón, qué difícil se te hace someterte a tu varón. Qué difícil. Cuando tu varón no se somete a Dios, qué difícil es que la mujer se someta al sacerdote de hogar. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando el varón está sometido a la voluntad de Dios y es una persona que obedece a Dios y la mujer lo ama, ¿será difícil? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando tú amas a Dios, por eso la clave de todos los mandamientos se resume. Di conmigo, resume. Y aquellos que piensan que ahí lo es todo, tienen que estudiar la palabra resume también. Se resume en dos, y es amar a Dios y amar a tu hermano. Amar a Dios y amar a tu hermano. Ahí está el resumido todo. ¿Por qué? Porque si amas, cumples todo lo demás. Y facilito. No tienes que andar esforzándote. Como muchos dicen, es que me tengo que esforzar. No, ama, eso es todo lo que tienes que hacer. Y ese amor te va a llevar a obedecer todo lo que el Señor quiere que obedezcamos. Y tener salvación eterna. Ponte de pie. Abacadosh, gracias porque hoy nos permites entender, Señor, acerca de justicia divina. Padre eterno, tú dices que tu palabra nos instruye en justicia y nosotros queremos ser instruidos allí en justicia, en equidad. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu para poder recibir de ti.
Ahora, Padre, permítenos entender quién es una persona sadik, una persona justa, para poder entender la verdadera salvación, el verdadero mensaje de salvación que tú nos das para que un día estemos contigo. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Den un aplauso al Rey.